Estoy muy emocionado y de verdad que quiero agradecer al pastor David y al equipo de liderazgo por la gentileza que han tenido en abrirme la posibilidad de servirles. Y estamos estudiando lo que es la Biblia en el libro de Mateo, ¿verdad? ¿Se acuerda qué capítulo nos toca hoy? Mateo 14. Mateo 14. Y hay tantas cosas en Mateo 14 que yo me quedo impresionado. Yo digo, no vamos a poder abarcar todo, solamente algunas cositas. Pero en Mateo 14 usted encuentra lo que es la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerda de esa historia? Amén. Sí, ¿se acuerda de esa historia? Ahí le animo a que usted extraiga algunos puntos que pueden ser de mucha bendición. Hay bastante historia, pero luego de que Jesús alimenta a los 5,000 de una manera milagrosa, que no fueron 5,000, sí sabía eso, ¿verdad? Eran solo 5,000 hombres, contando mujeres y niños. Hay cálculos que dicen que tranquilamente fueron unos 20,000. Porque si eran latinos, usted sabe que el latino tiene de a 3 hijos mínimo. ¿Ok? Mínimo. Sí, yo escuché por ahí que tenían 6. David tiene 6. ¿Alguien tiene más de 6 hijos? Ok, David ganó. Pero, nosotros encontramos lo siguiente en la Biblia, en Mateo 14, desde el versículo 22. ¿Sí? Y vamos a ir con la lectura completa. Si tiene su Biblia, no sé si va a aparecer todo el texto, pero desde el 22 hasta el 32. ¿Sí? Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran en la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Versículo 24. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Versículo 25. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. 26. Cuando los discípulos vieron caminando sobre el agua a Jesús, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Versículo 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Versículo 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Ok, hay una pausa. Como digo, vamos a tener que extraer un montón de cosas y otro montón se nos van a quedar. Tenemos el versículo 33, si lo podemos poner en la pantalla tal vez, porque hasta el 32, está bajando hasta el 31. Ok, pero esta versión que estamos usando tiene algunas cositas que es importante ir a los originales y verificar. Sin embargo, desmenuzando un poquito esta parte de lo que acabamos de leer, me llaman la atención algunas cosas. Como por ejemplo dice que Jesús, en el versículo 22, hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Okay. Es interesante porque en los originales, literalmente, dice que Jesús les obligó a los discípulos. ¿Sí? O sea, era como que los discípulos querían estar con su maestro. La conexión que tenían ellos era muy fuerte, ¿verdad? Pero Jesús, así como: oigan, ustedes suban a la barca y váyanse al otro lado. ¿Okay? No, Jesús, pero que queremos estar contigo. No. Vayan, por favor. Vayan. Entonces, los discípulos al final
Obedecieron. ¿Qué hicieron? Dígalo fuerte. Dato interesante, ¿verdad? Los discípulos obedecieron. Pero Jesús tenía algunas razones por las cuales él hizo eso. Porque dice que les pide que se vayan al otro lado mientras él despedía a la multitud. Oh, qué interesante. No fueron los discípulos, no fue el equipo de Ujieres, no, fue Jesús mismo el que dijo a la gente: ok, les agradecemos por estar acá, yo les amo con todo mi corazón. Sí, ¿cómo sería, verdad? Jesús, vayan a su casa, ¿sí? Calabaza a calabaza, cada uno para su casa, ¿no es cierto? Entonces Jesús les despedía, me imagino que les bendecía, les abrazaba. Jesús era muy carismático, ¿sí sabía eso usted? Jesús sonreía, Jesús no era aquel hombre serio que nos presenta Hollywood y que les decía: podéis iros en paz. No, Jesús no era eso. Jesús era muy cercano, ¿de acuerdo? Jesús era una persona como usted y como yo, y él se reía también. Y despedía a la gente, pero lo interesante es lo que viene a continuación, porque dice en el versículo 23 que después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. ¿Sí? ¿Qué pasaba con Jesús? Tenía una necesidad, la misma necesidad que usted y yo tenemos. ¿Sabe de qué? Pasar tiempo a solas con el Señor. ¿Sí? Aquí le tengo una pequeña historia. Yo tuve un trabajo, yo soy músico, pero también estudié contabilidad. Y ¿alguien trabaja en contabilidad aquí? Levante su mano, no se avergüence. Bueno, los contadores tenemos hora de empezar el trabajo, pero no tenemos hora de finalizar, ¿sí? Yo sé que hay muchos trabajos así, pero en contabilidad, si algún número no cuadra, hay que encontrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, estuve en un trabajo el cual me demandaba mucho tiempo y empecé a descuidar mi tiempo para orar. Y me di cuenta de eso, dije: wow, estoy tan metido en el trabajo que no estaba pasando tiempo con Dios. Llegaba a la casa tan cansado que lo único que quería era dormir y listo. Pero encontré que luego del almuerzo tenía unos minutos a los cuales no los dedicaba para nada. Y dije: ok, creo que este tiempo yo lo puedo usar para orar y tener tiempo con el Señor a solas. Pero estaba en la oficina. Entonces, ¿en dónde puedo yo pasar a solas con el Señor? Hay un baño disponible. Hay un baño disponible ahí. Y dije: pues, este va a ser mi espacio. Entonces yo, frente al gran trono blanco, me postraba y oraba. Y tenía un Nuevo Testamento, la Biblia y todo. Y ese fue mi tiempo por algunos meses. Porque gracias a Dios el Señor me sacó de la contabilidad. Pero había que buscar un tiempo a solas, ¿ok? Jesús lo hacía. Si Él lo necesitaba, ¿quién soy yo para no necesitarlo? ¿Sí me explico? Todos necesitamos ese tiempo a solas con nuestro Padre Celestial. Dice que Él estaba allí solo, ¿ok? Siguiente cuadro, nosotros vemos que la barca en el versículo 24 estaba bastante lejos de la tierra, ¿sí? Ya estaba mar adentro, bueno, lago adentro, pero estaba zarandeada por las olas, ¿ok? Porque el viento le era contrario. Diga conmigo: viento contrario. Viento contrario. Pasan muchas cosas al momento en que nosotros vemos esto de la barca siendo zarandeada, ¿sí? Porque ¿quién estuvo, o no sé si hicieron aquí lo que es la BBS del año pasado, de Playa Roca Rompeolas? ¿Alguien sabe de lo que les estoy hablando? ¿No? ¿Usted sí sabe de lo que estoy hablando? Ok. Bueno, año a año la Escuela Bíblica de Verano tiene un concepto y era Playa Roca Rompeolas. Si no lo conocen, no me voy a meter a esto. Pero el asunto es que las mareas de la vida siempre van a llegar a nosotros. Sí sabe eso, ¿verdad? Lo único que Jesús nos garantizó es que en el mundo tendremos aflicciones.
es garantizado, ¿sí? Es garantizado, eso va a pasar. Ojalá pudiéramos evitarlos, pero no es posible. O sea, algunas tal vez sí las vamos a poder torear, pero hay otras que no. Sí, definitivamente no las vamos a poder zafar. Y decimos, pues Señor, ¿a dónde iré cuando estoy pasando la tribulación? Cuando mi barca está movida por las olas, porque el viento, dice ahí, es contrario. El viento es contrario. Y ahí es en donde uno va a evidenciar en dónde está parado, ¿sí? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde están nuestros pies? ¿Estamos sobre las arenas movedizas que nos van a hundir en los problemas? ¿O estamos parados en la roca? La roca va a ser ese rompeolas, van a chocar las olas, la marea va a venir y va a querer treparse, pero esa roca va a estar tan firme que nosotros podemos estar seguros. ¿Está conmigo? ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Ok? ¿Hay alguien aquí que está parado sobre la roca? Amén. ¿Hay alguien que está pasando vientos contrarios? Amén. Y aquí le tengo una noticia. Los vientos contrarios, al igual que las mareas y todas estas circunstancias adversas, nos hacen dudar de la fe. Nos hacen dudar de en quién hemos creído. De hecho, el viento y la marea, todas esas circunstancias, ¿sí? Lo que con es lo que le pasó a Pedro, que ya vamos a ver más adelante. Pero se opone directamente con lo que es nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe. Y pues sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? ¿Hay alguien en fe aquí que está caminando en fe? ¿Sí? Miren lo que dice la Biblia. El viento era contrario, dice, y en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Ok, wow. ¿Cómo es eso? ¿Alguien de aquí ha caminado sobre el agua? Pregunto. ¿Lo ha intentado? Yo lo he intentado muchas veces, pero no lo he logrado. Jesús está caminando sobre el agua y en el versículo siguiente dice, los discípulos lo vieron caminando y quedaron aterrados. Ok, dato interesante, esto era como en la madrugada, según los cálculos, porque dice que era la cuarta vigilia de la noche. Esto era como a las 4 de la mañana más o menos, y las 4 de la mañana es oscuro, ¿verdad? Y que de repente avancen a distinguir que algo viene para acá, alguien está caminando sobre el agua. ¿Qué dicen ellos? ¡Es un fantasma! ¿Sabe qué? Gritaron como nenitas. ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Alguien recuerda una serie que se llamaba Gasparín? ¿Sí? Le aseguro que así no era Jesús. Eso no era, ¿sí? Porque en español decían que Gasparín era el fantasma amigable, ¿sí? Amigo de los niños, ¿no? Y cosas así. Y aunque Jesús sí era amigo, pero su apariencia no era así. Es muy normal. Entiéndase que mientras está la barca y de aquí para allá y así, los vientos contrarios, en la vigilia de la madrugada, ellos asustados y ven al fantasma, cualquiera pega un grito. ¿Sí me explico? Dice, estaban aterrados, no dice estaban asustados, estaban aterrados, ¿ok? Estaban aterrados. Comienzan a gritar. ¿Cómo sería eso? Dios mío, ¿cómo sería eso? Pero dice que Jesús enseguida les dijo, lógicamente debió haberles dicho fuerte, a lo lejos, una distancia que podían escucarle, ¡cálmense! ¡Cálmense! ¿Ok? Take it easy. Dice, soy yo. No tengan miedo. Aquí el punto. El miedo, enemigo directo de nuestra fe. El temor, enemigo directo de nuestra fe. Pero así es como, si yo digo positivo, el contrario es negativo. Si yo digo fe, el contrario es miedo. Y lo vamos a ver porque más adelante encontramos que el Pedrito, ¿se acuerdan de Pedrito, no?
Pedrito era un lanzado. Pedrito era de los de, hay que hacer esto, vamos. Hay que agarrar un cuchillo y cortar orejas. Yo voy y corto orejas, ¿ok? Y siempre estuvo ahí él, sí, Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo, y etcétera. Ahora, Pedro tenía muchas cosas muy, muy positivas. Tuvo cosas que ser tratadas en su vida, pero era de esos que se lanzaban. ¿De acuerdo? Fíjese lo que pasa acá. Pedro le dice, si eres tú, mándame que vaya que vaya a ti sobre el agua, ¿ok? A ver, quiero que piense esto, ¿no es cierto? Jesús era Jesús, ¿ok? O sea, estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de cualquiera. Y que Él camine sobre el agua tal vez no lógicamente llama la atención, pero no me es como, oh, Jesús no puede. No, sí puede, luego de haber visto tantos milagros, Él sí puede. Pero Pedro justamente dice, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¿Sí me explico lo que está pidiendo? O sea, es como, ok, Señor, si tú estás caminando sobre el agua, yo también quiero caminar sobre el agua. Yo también lo quiero hacer. Y aquí es interesante porque Pedro no es que dudaba, este es otro dato de los originales. No es que dudaba, no es que decía como, a ver, si es que eres tú. No, él ya reconoció, él ya vio. Sino más bien era como al contrario, era como, yo sé que eres tú. Yo quiero ir hacia ti, pero sobre el agua. ¿Sí? Eso le decía Pedro. La respuesta de Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Ok, para caminar sobre el agua ¿se necesitaba o no se necesitaba fe? Amén. Se necesitaba fe. Ok. Acuérdese, no estamos hablando de que el mar estaba quietecito o lo que sea, no. Estaban vientos, olas, la marea, ¿sí? Dice que la barca estaba siendo zarandeada. Es decir, mientras Jesús caminaba, seguramente había que pisar fuerte porque el viento era contrario. Recuerda eso, ¿ok? Toda circunstancia adversa que la vamos a pasar, debemos de estar listos para pasarla pisando fuerte y, lógicamente, con Jesús. Aquí vamos al dato de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro lo que hace es bajar de la barca y va en dirección a Jesús. O sea, quiero que se imagine esta parte porque, ok, me bajo de la barca, ahí está el agua. Pedro sabía que lo más probable es que se puede hundir. Se baja y empieza a caminar sobre el agua. ¿Escuchó lo que le acabé de decir? Pedro caminó sobre el agua. Familia, no solo Jesús caminó sobre el agua. La Biblia registra que hubo un hombre que creyó y confió y por orden de Jesús se bajó de su barca y también caminó sobre el agua. Ok, ¿qué es el rollo aquí? Fíjese esto. El viento era contrario, la marea y todo el asunto. ¿Ok? Pedro caminó, no sabemos cuánto necesariamente caminó, ¿de acuerdo? Sabemos que Jesús no estaba tan cerca de él, ¿sí? Estaba distante, pero caminó. Pedro se estaba acercando, yo no sé cuánto caminó, tal vez caminó 3 pasos, tal vez caminó media cuadra, tal vez caminó, no sé cuánto caminó, pero él estaba caminando sobre el agua. Y al momento, dice la Biblia, en el versículo 30, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Vamos a decirlo fuerte una vez más. ¿Qué tuvo? Miedo. Cuando se bajó al agua, ¿se lanzó en fe? ¿Qué tal? Se lanzó en fe. Pero al ver el fuerte viento, al ver todo lo que le era contrario, tuvo miedo. ¿Se da cuenta cómo la fe y el miedo están totalmente opuestos? Porque ¿qué pasó cuando tuvo miedo? Comenzó a hundirse. Y él gritó, ¡Señor, sálvame! ¿Sí?
¿Cómo sería eso, no? Uy, ya estoy con miedo. ¡Bum! Señor, Señor, sálvame. Acuérdese que había muchísima desorden ahí por todo el viento, la marea y todo eso. No pierda de vista eso, porque vemos estas historias y así como Hollywood, ¿verdad? No, era tremendo lo que estaba pasando ahí. Ahora, Jesús, yo me imagino, esto es imaginación de Dani López, ¿ok? Yo me imagino que Jesús, como todavía no estaban tan cerca, Jesús aceleró su paso, yo me imagino, para acercarse a Pedro y ayudarle. Pero es interesante porque Jesús enseguida le tendió la mano, ¿ok? Aquí detalle interesante. ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentar en la vida rollos que nos son contrarios, circunstancias, mareas, problemas, cuestiones que nos quieren debilitar, que nos traen miedo y que debilitan nuestra fe? Pero siempre hemos tenido a Jesús de nuestro lado. Cuando hemos estado hundiéndonos, al igual que Pedro, Jesús extiende su mano y nos saca de donde estamos. Amén. Dígame que no estoy solo. Amén. ¿A todos nos va a pasar eso? Es una cosa de locura, familia. Porque dice la Biblia, el Señor dice, no te dejaré y te desampararé. Cuando yo entiendo que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar, pasaría contándole un poco de historias. De hecho, si el tiempo me da, que lo dudo, le voy a contar un par de historias más. Pero quiero que entienda esto, porque dice en el versículo 31 que enseguida Jesús extiende su mano y sujeta a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí, en esta traducción dice, lo reprendió. Pero en los originales es interesante que no dice que lo reprendió. Porque si lo reprendió, hubiera sido como, ¿por qué dudas? ¿Me explico? Tal vez no le gritó, pero le dijo de una manera retórica. Y no, acuérdense que Jesús es carismático. Los niños querían estar con Jesús, porque Jesús era muy amoroso. Entonces yo me imagino que Jesús lo que hizo, porque Pedro y él eran muy amigos, yo me imagino que a lo que Pedro está hundiéndose y Jesús le rescata, por poco Jesús se le empieza a reír, ¿ok? Es una idea del Dani López, ¿de acuerdo? Así como, caíste, ven para acá, ¿ok? Ven para acá, ¿sí? Te faltó fe, hombre de poca fe. Por poco va a decir, ¿hasta cuándo voy a estar contigo? ¿Ok? Pero me imagino que fue algo así muy amoroso, ¿sí me explico? Muy amoroso, no es que le llevó así como, no, sino más bien fue como, hey, vente, yo te recojo. Te faltó fe. Siga intentándolo, ven. Pero, al momento en el que, esto es interesante porque dice que al momento en el que subieron juntos a la barca, la marea cesó. La marea cesó. ¿Ok? ¿Se da cuenta lo que pasa? Jesús en su barca traerá calma. Jesús en su vida, Jesús en medio de sus circunstancias, Jesús en medio de su salud, Jesús en medio de la necesidad que usted tenga, es el que va a hacer que las cosas tomen su cauce, que la cosa fluya, ¿sí? Pero con Jesús, solos no podemos. Solo por comentar y por cerrar el aspecto de Pedro, y esto tiene que quedar clarísimo, familia, porque la tradición a veces nos enseña justamente a un Pedro siendo reprendido, como diciendo, Pedro le faltó fe, un hombre de poca fe. Bueno, yo prefiero tener poca fe que nada de fe. En el barco no estaba solo Pedro, había otros discípulos, ¿verdad?
¿Qué pasó con ellos? Ni siquiera lo intentaron. ¿Sí me explico? Ni siquiera lo intentaron. Ok, ¿qué pasa esto? Normalmente cuando alguien hace algo, no sé si usted ha escuchado esto, pero cuando un corredor agarra y rompe un récord, ¿sí? Hay otro que dice, yo también puedo, ¿sí? Y este, pues, agarra y lo sobrepasa. Y dice otro, no, no se puede. Pero hay otro que dice, no, yo sí puedo. Y ¿sí me explico? O sea, se empiezan a contagiar del sí se puede, ¿sí? Y como decimos en la selección de fútbol, sí se puede, sí se puede, ¿ok? Y Pedro se lanzó, caminó, no sabemos cuánto, pero caminó sobre el agua. Los otros ni siquiera lo intentaron. Me parece hasta terrible, porque si yo hubiera visto a Pedro que empezó a caminar, ¿sabe qué? Yo sí me lanzo. O sea, yo sí soy de los que se lanzan. Y de hecho, ahora ya pasado mis 40 y un poquito más, ya llegando al quinto piso, aunque yo sé que no parece. De repente veo atrás y digo, hay un montón de cosas que me hubiera gustado hacer, pero que no las hice por miedo. No sé si le ha pasado a usted. Ponerse a plantear en su vida y decir, pude haber hecho esto, pude haber emprendido esto, pude haber dado cierto paso, pero no me arriesgué. ¿Y por qué no me arriesgué? Porque me dio miedo. ¿Me faltó fe? Sí, tengo que reconocerlo, me faltó fe. ¿Ok? Pero hoy, si es que alguien me dice, hagamos esto, es muy difícil que yo le diga que no. No sé por qué, tal vez ahora es mi tiempo. Pero es como, si es cierto, debo ser cuidadoso, tengo familia y etcétera, etcétera. Pero siento que me arriesgo un poco más. Siento que me arriesgo. Mi familia y mis hermanos saben que yo era el que, hay que lanzarse al río. Yo me lanzaba al río. El que hay que hacer esto, hay que manejar bicicleta desde niño. Yo fui muy lanzado, ¿sí? Pero en cierto momento, pues es como que uno dice, senté cabeza y ahora soy más tranquilo. Sí, pero como que me relajé demasiado. No sé si me explico. Fue como, es demasiado. Ahora, pues, quiero tener las experiencias que yo sé que son el momento de hacerlas. No sé si me explico, pero actualmente yo le puedo decir esto. Si alguien me dice, les voy a contar, voy a sacar una canción pronto con un amigo. Y fue idea de él, en realidad. Me dijo, ¿qué tal si es que hacemos esta canción y todo? Y antes, quizás yo hubiera dicho, no sé si va a funcionar, déjalo. No lo voy a hacer. Pero mi amigo me animó. Y cuando miras que hay más personas que te animan, tú dices, hagámoslo, ¿sí? Y al final, yo digo, no sé si va a funcionar, pero la única manera en cómo yo sé si va a funcionar es intentándolo. Es haciéndolo. Y es probable que hoy tú estás en la disyuntiva de ¿hago esto o no lo hago esto? ¿Sí? ¿Debo hacerlo? ¿Debo invertir? ¿Debo dar un paso? ¿Debo buscar otro trabajo? ¿Debo ir a consultar a cierto doctor? ¿Debo ir a hacer esto? ¿Sí me explico? Y a veces simplemente no sabemos qué va a pasar porque no dimos el paso. Sí. No sabemos si los 11 discípulos hubiesen caminado sobre el agua, pero el que sí tuvo fe se lanzó. Tal vez no fue mucho, pero se lanzó. ¿Ok? Se lanzó. Ahí estuvo. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que se quedaron en la barca o de los que caminaron? ¿Tienes proyectos? ¿Tienes sueños? ¿Tienes esos anhelos? ¿Quieres estudiar una carrera más? ¿Quieres hacer alguna cosa más? En el nombre del Señor. Amén. Gestiona, busca, conéctate con gente, etc. Y algo va a pasar, porque el Señor abre puertas. Si el Señor cierra una puerta, te está diciendo, no entres. Pero si el Señor la abre, lo que te está diciendo es, entra. ¿De acuerdo? Entra. Así que esa es una cosa muy interesante que nosotros podemos tener respecto de Pedro, siendo un hombre, entre comillas, de poca fe. Fue mucha más fe de los que estaban en la barca. Y pues justamente aquellos
que no pudieron experimentarlo, no pudieron vivirlo. No hay ningún registro en la Biblia de que estos 11 discípulos hayan siquiera tenido la intención de lanzarse a algo, ¿verdad? ¿Sí? Aprende nuevas habilidades, sueña en grande, a lo mejor piensas que puedes tener un llamado en el Señor, gestiónalo con tu pastor. Pastor, quiero hacer esto, quiero ir a conquistar las naciones, quiero ir a evangelizar en el parque de Pomona, quiero hacer esto, etc. Ponlo en oración, habla con tu pastor y muévete en orden y gestiona los proyectos, pero no te quedes con esos proyectos. De hecho, aquí hay mucha gente que ha sido muy valiente al dejar su país, ¿verdad? ¿Sí? Dieron ese paso, ¿sí? Y pues otros estamos con el anhelo y con el sueño algún momento quizás de hacerlo en el tiempo del Señor. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? Denle gloria al Señor, por favor. Y quisiera ya un poco ir cerrando, pero en el versículo 33, que creo que no lo tenemos porque dice que Jesús en la barca, el viento se calmó, ¿verdad? Pero en el versículo 33 lo que dice es que los que estaban en la barca adoraron a Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, yo quiero puntualizar algunas cosas que me parecen muy interesantes para ir cerrando. Porque en el primer punto que yo le quiero dejar es salir de la zona de confort. ¿Sí? En inglés le dicen la comfort zone, ¿no es cierto? Porque en la zona de confort no crece nada. ¿De acuerdo? No crece nada. Y solo de hablar de la zona de confort sería un mensaje completo al menos, si no es una serie de mensajes. Pero los discípulos, los 11 discípulos se quedaron en su zona de seguridad, ¿sí? De hecho, es interesante porque Jesús mismo en el versículo 22 les dice que suban a la barca. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran hacia el otro lado mientras él despedía a la multitud. ¿Ok? ¿Todo está bien? Básicamente Jesús les puso en un lugar como para que ellos primero pues obedecieran, pero hagan lo que deben hacer. Y tú estás haciendo lo que debes hacer. Pero el problema a veces es que nos acostumbramos de donde estamos. Y a veces sentimos literalmente como que, oh, no estoy creciendo, me siento incómodo, etc. Y sientes esa necesidad, incluso como ser humano, sientes esa necesidad de moverte, de hacer algo más. ¿Les ha pasado o solo a mí? Dígame que no estoy solo, ¿sí? O sea, es algo así que tengo que dar un paso, estoy ahí. Bueno, óralo, busca en el Señor, busca consejo, busca oportunidades, porque la Biblia dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, decía el apóstol Pablo, el que comenzó tan buena obra en todos ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién cree que la obra del Señor todavía está siendo trabajada en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Lo creemos? Bueno, pues el Señor va a cumplir esa obra en tu vida y en mi vida. Amén. Punto número 1, estar listos para salir de la zona de confort. O pregúntate tú, ¿estoy en la zona de confort? ¿Estoy dando pasos? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy creciendo? Número 2, las circunstancias pueden ser muy amenazantes, ¿verdad? Todas las circunstancias. Lo que estaba pasando en el escenario de Mateo 14 es algo que todos lo vamos a vivir. Porque dice en el versículo 24, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Familia, vamos a pasar por vientos contrarios. Vamos a pasar por esas circunstancias difíciles. Y el libro de Eclesiastés, este versículo me explota la cabeza porque es tremendo. Eclesiastés 11:4, no sé si lo tenemos exactamente. Miren lo que dice Eclesiastés, ¿sí? Quien vigila el viento no siembra, y quien contempla las nubes no cosecha. ¿Alguien aquí ha trabajado en agricultura? ¿Sí? O se crió en el campo viendo crecer, ¿sí? No, nadie, bueno, yo tampoco.
Pero el asunto es que usted sabe, la agricultura lo que hace es sembrar una semilla, ¿sí? Y eso pues dentro de lo saludable, dentro de lo esperado, tiene que crecer y dar un fruto, ¿sí? Cuando yo era niño, solíamos hacer nuestras excursiones, junto con mi hermano, sabíamos ir a la parte de abajo de Carcelén, ¿te acuerdas? Y solíamos llegar a una parte en donde había sembríos de maíz, ¿cómo le dicen en México? Elotes, ¿sí? Y en Ecuador le decimos choclos. y era muy impresionante ver que así terminaba el granito de maíz, se convertía en toda una planta que tenía tantos mazorcas, ¿verdad? Entonces, alguien tuvo que sembrar. Pero si esa persona empieza a vigilar el viento y decir, oh no, es que mira, ahí viene un viento, no, ¿qué vamos a estar sembrando? No, ¿para qué? Y mira las nubes y dice, oh, aquí va a llover demasiado esto, o simplemente no va a llover, así que ¿para qué vamos a hacerlo? Y esa es la pregunta. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Entonces, si tu fe no es más grande, ¿sí? Las circunstancias te van a afectar al punto que te vas a quedar literalmente quieto y no vas a hacer nada. No vas a sembrar y por lo tanto no vas a cosechar. ¿De acuerdo? No vas a cosechar. ¿Por qué? Porque a veces es conformismo. Las nubes, la lluvia, pues el viento, y cualquier pretexto es válido. ¿De acuerdo? Chequemos eso, porque si estamos en la zona de confort, cualquier cosa es buena para pretexto. Punto número 3, el miedo nos paraliza, y eso ya lo vimos. Junto con Pedro, ya vemos que el miedo nos paraliza, precisamente algo totalmente opuesto a la fe, pero en el versículo de Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Okay? El temor del hombre, sí es cierto, alguien puede decir, el temor del hombre entonces es como temer al hombre, en parte puede ser que sí, porque no hacemos algo por miedo de que una persona reaccione o haga no sé qué, etc. Pero lo interesante de este versículo es que el miedo, hay una versión que dice literalmente, el miedo es un lazo, ¿sí? Está algo atado. Y cuando está algo atado, digamos que está atado en esta columna de acá, yo puedo avanzar solo hasta donde me da la soga. De ahí para acá ya no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque está atado. ¿Cómo se llama esa atadura? Miedo. ¿Ok? ¿El miedo nos gana? ¿O estamos moviéndonos en fe? ¿Ok? ¿El Señor a qué nos ha llamado? A movernos en... Porque por fe andamos y no por vista. Amén. Punto número 4. El Señor siempre va a estar con nosotros. ¿Se acuerda cómo le rescató a Pedro, Jesús, extendiéndole su mano? Y nosotros encontramos en Isaías 41:10, que lo leíamos ayer en el desayuno, ¿verdad? Y ese versículo dije, excelente. ¿Por qué? El Señor nos dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. A ver, pregunta. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Dígame, ¿100 tal vez? ¿110? ¿500? ¿Quién da más? 2. Muchísimas veces. Lo hemos oído, lo hemos predicado, lo hemos cantado, ¿cuántas veces? No temas, yo estoy contigo, no temas. ¿Conocen esa, verdad? Entonces uno dice, ¿cuántas veces? Pero aún así, seguimos siendo de carne y hueso y solos no vamos a poder. Por eso mismo, no te angusties, no temas, porque yo estoy. Eso nos dice el Señor.
Amén. Al igual que con Pedro. ¿Sí? Porque yo te sostendré, yo te ayudaré con la diestra, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Hemos pasado angustias o no? No me quiero meter a este tema porque ya se me acaba el tiempo, pero le puedo decir algo. Porque el versículo anterior decía, el versículo de Proverbios, decía que el miedo es un lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. El que confía en Jehová será exaltado. ¿Aquí alguien confía en el Señor? Amén. Ok. Estamos hablando de confiar, de angustia. Acabamos de pasar, el año anterior se acabó lo que se llamó la pandemia del COVID-19, ¿verdad? ¿Sí? Cosas buenas que nos dejó el COVID, ¿qué podemos decir? Yo puedo decir, el vínculo a través de redes sociales y el uso de la tecnología mejoró considerablemente, y eso es bueno. Hay carreras que se establecieron ahora para estudiar a distancia, y es muy bueno, todas esas cosas son muy buenas. Se nos fue mucha gente y eso fue malo, sí, fue triste. Sin embargo, si yo puedo decirles de todo corazón, una de las mayores enseñanzas que yo recibí a través de la pandemia es a confiar en el Señor. Ok, yo soy cristiano desde niño. ¿Y cómo? ¿No aprendí nunca a confiar en el Señor? Sí. Podía dar algunos pasos sobre el agua, pero me faltaba fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo me empiezo, yo empiezo a... Ya se acabó. Lo siento. Ya se acabó. No, solamente esto. Si yo le digo de corazón, si algo aprendí en la pandemia es a confiar en el Señor. ¿De acuerdo? Y podría pasar horas contándole testimonios. Invítame una próxima vez y les cuento. Último punto. La gloria es de Dios. Porque usted se da cuenta que cuando Jesús subió a la barca, las aguas se calmaron y los otros discípulos dijeron, dice que le adoraron y le dijeron, realmente eres el Hijo de Dios. Y la Biblia dice esto en Efesios 3, 20 y 21. Al que puede hacer, los músicos pueden venir, por favor. Al que puede hacer todo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos e imaginarnos, voy a leer de nuevo. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Familia, todo es de Él, por Él y para Él. Así que Él merece toda la gloria. Familia, póngase de pie, exalte al Señor, por favor. Y Padre, te agradecemos por tu palabra que es anunciada. Te agradecemos, Señor, porque aun cuando vienen las olas, las mareas, los vientos que nos son contrarios, sabemos que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a abandonar, que vas a estar con nosotros, Señor, y nos vas a sostener con la diestra de tu justicia. Te damos gloria, Jesús, y que aprendamos a caminar sobre las aguas que pueden ser contrarias. En el nombre de Jesús, amén.